Sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán para llevar a cabo la primera mesa redonda organizada por el Programa de Equidad de Género de esta fundación, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema La mujer en la Procuración de Justicia. Antes, el doctor Alejandro Carrillo Castro tiene un anuncio para ustedes. Primero que nada, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos ustedes a que es el inicio, no solamente del año, sino de las actividades del Programa de Equidad de Género de la Fundación Miguel Alemán, coordinado, como tiene que ser, por un hombre y una mujer, la licenciada Irma Cue y el doctor Sergio García Ramírez, que nos han hecho favor de aceptar ser los co-coordinadores del programa. Es el único caso de los 5 programas que promueve la Fundación Miguel Alemán, en donde el programa está bajo la coordinación de una mujer y de un hombre, precisamente con la intención de marcar que la equidad de género debe empezar fundamentalmente por la manera de estructurar el comité y la mesa directiva del mismo. Cuando se conformó este programa, el doctor Sergio García Ramírez y la licenciada Irma Cue señalaron que sería muy importante que pudiéramos realizar estas mesas redondas, las primeras de una serie que habrán de desarrollarse a lo largo de este año, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta es la razón por la cual queremos agradecerle a los integrantes y a quienes participan y forman parte de este instituto dentro de nuestra máxima casa de estudios, que hayan aceptado que estas primeras mesas redondas se hagan conjuntamente entre el instituto y la Fundación Miguel Alemán. Para fortuna nuestra, y eso es lo que quería yo significar con estas palabras introductorias, la primera mesa redonda se intitula La mujer en la Procuración de Justicia y nos han hecho favor de participar a invitación de los co-coordinadores, la doctora Islas de González Mariscal, la maestra Victoria Adato Green y la licenciada Carolina Vela. La segunda de estas mesas, que será el martes de la próxima semana, tiene como título La violencia de género y habrán de participar también la maestra Rosa María Álvarez de Lara, el doctor Pedro Salazar y la doctora Alicia Elena Pérez Duarte. Yo solo quisiera agradecer a todas y todos ustedes la presencia en esta primera mesa, que para nosotros es un lujo que se inicie el programa con quienes han aceptado la invitación de la licenciada Cue y del doctor García Ramírez de participar en esta primera mesa. Y esperar que pasen un rato no solamente interesante, sino muy agradable en compañía de tan distinguidas ponentes, y en nombre de la familia del expresidente Miguel Alemán, integrantes del patronato de esta fundación, les damos la más cordial bienvenida a esta Biblioteca Mexicana de la Fundación y agradecerle de manera muy especial a la licenciada Cue y al doctor Sergio García Ramírez que estén iniciando este programa de la manera tan extraordinaria como se inicia con esta conferencia. Muy bienvenidas. Señoras y señores, para llevar a cabo esta primera mesa redonda, La mujer en la Procuración de Justicia, contamos con la participación de la doctora Olga Islas González Mariscal, de la maestra Victoria Adato Green, la licenciada Carolina Vela Hernández, quienes se encuentran acompañadas por la licenciada Irma Cue Sarquís y el doctor Sergio García Ramírez, co-coordinadores del Programa de Equidad de Género, y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de esta fundación. A continuación, vamos a leer una breve semblanza de nuestras participantes.
Olga Islas de González Mariscal, con estudios de especialidad en Derecho Penal y doctorado en Derecho, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de Derecho Penal y miembro del Comité Tutoral en la propia División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho UNAM. Investigadora de tiempo completo titular C en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Autora de varios libros y múltiples artículos publicados en revistas especializadas en las diferentes áreas de las ciencias penales. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Entre otras distinciones, doctorado honoris causa, otorgado por el INACIPE, reconocimiento al mérito universitario por 45 años de labor académica en la UNAM, reconocimiento por 10 años de labor en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a destacadas académicas universitarias y libro homenaje por su trayectoria académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Maestra Victoria Adato Green, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora titular por concurso de oposición de las materias Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, agente del Ministerio Público del Distrito Federal, juez 10º de lo penal en el DF, magistrada numeraria en la 7ª Sala Penal en el mismo DF, subprocuradora y procuradora general de justicia del Distrito Federal, ministra numeraria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y actualmente coordinadora del Programa de la Familia y la Niñez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciada Carolina Vela Hernández, agente del Ministerio Público del Fuero Común en diversas agencias durante 15 años, jefa de consignaciones, agente del Ministerio Público Federal en varias áreas durante 17 años, subdelegada metropolitana, delegada en Tlaxcala, donde obtuvo del gobierno local la donación de 5,000 metros cuadrados de terreno en que se construyó en 1997 el edificio de la delegación que actualmente está en uso. Secretaria particular del subprocurador general, licenciado Hiram Escudero, invitada por el embajador James Jones de los Estados Unidos de América para recorrer varias capitales del país y conocer áreas relacionadas con su función, directora general de visitaduría y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Cedemos la palabra a la licenciada Irma Cues Arquiz y al doctor Sergio García Ramírez, cocoordinadores del Programa de Equidad de Género, quienes moderarán esta mesa redonda. Muchas gracias. Aquí hay otro. Imposible resistir las instrucciones de una dama, y menos en una mesa dedicada a exaltar el trabajo y el papel de la mujer en el México moderno. Así que en nombre de Irma Cue y en el mío propio, agradecemos a la Fundación Miguel Alemán la hospitalidad que nos brinda. Agradecemos también a nuestro entrañable amigo y colega Alejandro Carrillo Castro el apoyo que ha brindado a las labores de este Comité de Equidad de Género y, por supuesto, otro tanto a ustedes que se encuentran aquí presentes, acompañando a las señoras ponentes en esta mesa. Gracias a las ponentes por su aceptación para compartir sus reflexiones, sus memorias, sus experiencias con este público distinguido y con la Comisión de Equidad de Género de la Fundación Miguel Alemán. Se ha hecho la presentación de quienes van a intervenir hoy. Yo no quisiera ir más allá de lo que se ha dicho, salvo para decir que tanto doña Irma como yo, como muchos otros mexicanos y mexicanas, somos testigos y beneficiarios del trabajo cumplido, y muy bien cumplido, por nuestras colegas en esta mesa y en una buena etapa de nuestras vidas. Ellas han prestigiado no solamente a las mujeres, ellas lo son, sino a la profesión jurídica y a la procuración de justicia. En este caso se trata justamente de eso, de la procuración de justicia, a la que también sirvió con esmero y con probidad doña Irma Cue, por cierto, como otras muchas mujeres compañeras de ellas. Hace algún tiempo, y lo vamos a oír ahora, no era tan frecuente que las mujeres ocuparan cargos en la procuración y en la administración de justicia.
Hoy tenemos la costumbre, estupenda costumbre, de que sí exista esa presencia femenina, inclusive de una manera muy relevante, pero hace algunos años, ya veremos cuántos, esto no ocurría. Es más, se prefería que las mujeres no participasen en esas peligrosas áreas de la procuración y también, en cierto modo, de la administración de justicia. Bueno, ahora muchas mujeres pueblan esas áreas que gracias a ellas han dejado de ser peligrosas áreas. Han sabido servir a México y han abierto el camino para que otras muchas mujeres puedan trabajar en este ámbito y nosotros beneficiarnos de su trabajo. Mencionaré, pero seguramente ya lo van a hacer con más autoridad y merecimientos que yo, mencionaré a quien en la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales favoreció el acceso de las mujeres. Un viejo y recordado amigo, un respetado amigo, don Fernando Román Lugo, que también fuera en su momento presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Como procurador del Distrito Federal, franqueó el acceso de las mujeres, venciendo muchas reticencias e invitando a un grupo distinguido de jóvenes abogadas, siguen siendo jóvenes abogadas, entonces lo eran en grado heroico, a que se incorporasen en la Procuración de Justicia en el Distrito Federal. Vamos a oír cómo ocurrió aquello, cuáles han sido los frutos de esa encomienda que se les dio hace algún tiempo y cuál es la perspectiva que estas damas tan respetables y queridas, tan respetadas y estimadas, tienen de su propio desempeño, del desempeño de las mujeres en esa oportunidad y de lo que ahora está ocurriendo. Todo esto lo he dicho porque así me lo ha sugerido doña Irma Cue, mi compañera en el Comité de Equidad de Género. Doy la palabra, según el orden en que figuran en la invitación, en primer término, a la doctora Olga Islas de González Mariscal. Doña Olga. Gracias. Honorable Presidium, señoras y señores, me da mucho gusto estar en esta fundación. Agradezco la invitación para participar en esta mesa a la Fundación Miguel Alemán y en lo personal al doctor Alejandro Carrillo Castro, al doctor Sergio García Ramírez y a la licenciada Irma Cue Sarquís, que nos acompañan en este presidium y que nos han hecho el honor de invitarnos en para iniciar estas primeras mesas. Nos toca a las tres personas que estamos aquí, a las tres mujeres, hablar de la mujer en la Procuración de Justicia, como lo anunció el doctor García Ramírez. Empiezo. En el pasado, la presencia de la mujer en puestos directivos o cargos de cierta responsabilidad en la toma de decisiones era sumamente escasa. Se puede afirmar que era excepcional. La mujer tradicionalmente excluida del ejercicio de los derechos civiles y políticos jugaba un papel secundario e intrascendente en la sociedad. Esta era una situación fuertemente arraigada. Además se decía que la mujer tenía limitaciones propias por su rol de madre y ama de casa. Esa realidad superaba los esfuerzos y los reclamos de las mujeres. Con el paso del tiempo, la participación de la mujer en el desarrollo social se ha ampliado. Se han dado múltiples pasos para fomentar el crecimiento personal, familiar, social, y político y cultural de la mujer. Los movimientos feministas han sido permanentes y fructíferos, han propiciado modificaciones en la Constitución Federal, en las constituciones estatales, en las leyes y en diversos tratados internacionales de los cuales México es parte. Sin embargo, el tránsito en este camino ha sido lento. De esto hay constancia en numerosos libros y artículos de especialistas en la materia que han aportado incluso datos estadísticos de las cuotas mínimas aseguradas a la mujer en relación con los hombres en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Podemos decir que la situación de la mujer es, en el plano formal, de igualdad con el hombre. Baste recordar que el artículo 4 constitucional
reformado por decreto publicado el 31 de diciembre de 1974, postula que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Mucho se ha dicho, además, que en un Estado democrático de derecho no puede ser de otro modo. Pero hay que tener claro que las normas jurídicas no bastan para transformar la realidad social. Con ellas debe concurrir la decisión de llevarlas a la práctica con acciones gubernamentales robustecidas por la solidaridad social. Es oportuno recordar que a la mujer se le escatimó por largo tiempo su calidad de ciudadana. Fue el presidente Miguel Alemán quien desde su campaña electoral declaró su interés en la promoción política de la mujer y consecuentemente en 1947, mediante reforma al artículo 115 constitucional, concedió el voto a las mujeres en las elecciones municipales. Esto constituía un avance significativo en cuanto al reconocimiento de los deberes civiles y políticos de la mujer. En el debate correspondiente destaca la intervención de un diputado del Partido Acción Nacional, cuyo sentir es oportuno recordar porque pone de manifiesto la opinión de muchos hombres de la política mexicana en esos tiempos. Dijo: yo voto en contra por las siguientes consideraciones. El hogar mexicano es el hogar selecto, perfecto, en donde la ternura llena la casa y los corazones de sus habitantes. Gracias a la mujer mexicana, que ha sido y sigue siendo todavía un modelo de abnegación, de moralidad, de mansedumbre, de resignación, etcétera, etcétera. Y después de otras consideraciones afirmó: hay una razón de egoísmo. Los jefes mexicanos de familia tenemos en el hogar un sitio donde no tenemos defectos. Para la mujer mexicana, su marido, si es feo, es guapo, si es gordo, es flaco, si es tonto, es inteligente, si es ignorante, es sabio. Y esa es una virtud, porque a tal grado el amor inclina a la mujer para ver a su compañero un ser superior, porque quiere enaltecer a los ojos de ella misma y de su familia al jefe de casa. Con estas ideas retrógradas poco se podía hacer, pero la semilla estaba ya sembrada. Otro veracruzano ilustre, en 1953, dio el gran paso en cuanto al reconocimiento de la mujer en materia electoral. El presidente Adolfo Ruiz Cortines, mediante la reforma constitucional al artículo 34, reconoció de manera expresa la igualdad de los varones y las mujeres en cuanto a su calidad de ciudadanas. Con estas reformas, las mujeres adquirían todas las prerrogativas de la ciudadanía, entre otras las de votar y ser votadas, y con ello tuvieron la posibilidad de participar en la vida política del país. En el ámbito de la procuración e impartición de justicia, la situación no era diferente. La presencia de la mujer era sumamente escasa. Las puertas de entrada en las áreas de la justicia mexicana estaban cerradas para la mujer. Las barreras para su acceso eran casi infranqueables. De manera personal, puedo dar testimonio de esa situación. Fue el licenciado Fernando Román Lugo, hombre cabal, afable, humano, innovador y con voluntad de desempeñar bien su encargo, que desde el inicio de sus funciones como Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, en 1958 permitió el acceso de mujeres jóvenes para tomar parte en las diferentes áreas de la Procuraduría y ejercer funciones de alta responsabilidad como agentes del Ministerio Público. Don Fernando Román Lugo tenía muy claro que la Procuraduría necesitaba cambios urgentes en su funcionamiento, sobre todo en las delegaciones, donde reinaba el despotismo y la arbitrariedad. Entendía muy bien que el Ministerio Público era el primer contacto de la ciudadanía con sus autoridades y los agentes generalmente se caracterizaban por su prepotencia y atención retardada.
El cambio tenía que ser radical en cuanto a la actitud y desempeño de la función. Los agentes del Ministerio Público debían atender con pleno comedimiento y amabilidad a todas las personas que acudieran a la institución en demanda de justicia. Consideraba también don Fernando Román Lugo que una función tan delicada como la que lleva a cabo el Ministerio Público, de la cual depende en gran parte la impartición de justicia, requiere además de profesionalismo y capacidad, sensibilidad. Ante esta situación, pensó que ese cambio podía quedar en manos de las mujeres, quienes con mayor sensibilidad de los problemas sociales, con mayor humanidad, honestidad y plena responsabilidad, podían dar la nueva imagen de la institución. Con esta idea, se dio a la tarea de entrevistar personalmente a jóvenes abogadas que pudieran entregarse a esas labores tan complejas, y después de una selección rigurosa, nombró como agentes del Ministerio Público a un grupo importante de mujeres, mujeres que supieron responder con entrega, profesionalismo, decisión, entereza y lealtad a la oportunidad que se les brindaba. Esa oportunidad, en su tiempo insólita, le abrió a la mujer nuevos espacios en los que pudo demostrar sus capacidades y eficiencia. Por otra parte, esa apertura fue vanguardista en nuestro país, los periódicos así lo destacaron. Entre otros, el periódico Excelsior publicó un amplio reportaje bajo el título Una revolución en las delegaciones de policía, y en sus rubros resaltaba: se acabaron los influyentes, la justicia en manos blancas, renace la confianza en la justicia y en quienes la imparten. La revista Impacto, del 12 de agosto de 1959, en el encabezado de su artículo decía: justicia con flores y con sonrisas. De nuevo la Revolución Mexicana era el subrubro, de nuevo la Revolución Mexicana da el ejemplo poniendo a mujeres en las delegaciones policíacas. A partir de ahí empezó a allanarse el camino para la mujer en estas áreas. En años siguientes la apertura fue sensible. Actualmente la situación es muy diferente. Las mujeres han accedido a los cargos más relevantes, tanto en la procuración como en la impartición de justicia. Es importante recordar en este evento a esas más de 20 jóvenes valientes abogadas que ingresaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales entre los años 1958 y 1960. Ana Rodríguez Miró, Elba Velasco Rencillas, María Gregoria Noguera, Irma Vidal Espejo, Luz María González Ochoa, Josefina Lastiri Villanueva, Graciela Otero, Carmen Baruch Díaz, Ruth Ortiz Ponce, Emma Mendoza Bremount, Aurora Sandoval, Oralia Flores Coto, Airel Corso Gallegos, Emilia Martínez Arriaga, Coralia Esparza Torres, Judith Romero García y Carolina Vela Hernández, quien tomará la palabra. Vale subrayar que aquel grupo de mujeres que fuimos favorecidas por el licenciado Román Lugo, varias hemos dedicado gran parte de la vida al servicio de la justicia mexicana. Entre otras, Aniana González Víquers, quien años más tarde se desempeñó como jefe de oficina de responsabilidad oficial, luego auxiliar del procurador y seguidamente como juez quinto penal. Laura Pérez Ríos continuó su camino profesional como juez de paz, juez civil y actualmente es magistrada en la Sala Civil. Ana Marcela Pasquel, que fue agente del Ministerio Público 11 años, pasó a ser juez mixto de paz y juez 24 penal y ahora es magistrada en la Quinta Sala Penal. Irma Cues Arquiz, aquí presente como coordinadora de este evento. Mujer inteligente y brillante que ha transitado por una carrera pública exitosa y llegó a ser,
por sus relevantes méritos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Victoria Dato Green, que compartirá con nosotros sus propias experiencias, pero que de ella quiero destacar que después de ser juez penal y magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, regresó a la Procuraduría del Distrito como subprocuradora, cargo que nunca había sido ocupado por una mujer. Posteriormente, en 1982, el presidente de la República, Miguel de la Madrid, la nombró Procuradora General de Justicia del Distrito Federal. Hasta ahora, ninguna otra mujer ha accedido a ese altísimo cargo. Su vocación, su honorabilidad y su compromiso con la justicia mexicana le valió llegar al más alto nivel del Poder Judicial de la Federación, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo, como aquellas osadas abogadas, viví las experiencias del pasado. Ingresé a la Procuraduría en 1962, invitada por el licenciado Román Lugo. Ya estaba yo casada y con 2 pequeñas hijas. Mi nombramiento fue de agente del Ministerio Público Auxiliar del Procurador. La sala de auxiliares en ese tiempo estaba integrada por 8 experimentados abogados, así que mi llegada no fue recibida con agrado. Mi presencia les parecía discordante. Era joven y para colmo mujer. Ellos no sabían que yo no iba a dictaminar expedientes, sino a ocuparme de cuestiones muy específicas. De entrada, don Fernando me confió la dirección de la Revista Mexicana de Derecho Penal, que tenía 1 año de rezago, así que para mí era un reto ponerla al día. Me encomendó también la coordinación del segundo Congreso Nacional de Procuradores, que se desarrolló en el mes de mayo de 1963. A dicho congreso asistieron, además de todos los procuradores de las entidades federativas, juristas sumamente destacados. Curiosamente, uno de los objetivos centrales del Congreso era algo de lo que ahora se habla mucho: uniformar la ley penal, es decir, uniformar los códigos penales y de procedimientos penales de toda la República mediante un modelo que fuese tomado como base. Como colofón del Congreso, había que trabajar en la redacción del proyecto de Código Penal Modelo. Claro está que ese proyecto, por obvias razones, no estaba a mi cargo. La comisión redactora, presidida por el licenciado Fernando Román Lugo, estaba integrada por el maestro Celestino Porte Petit, el licenciado Luis Fernández Doblado y como asesor el maestro don Luis Garrido. Figurábamos también a instancias del maestro Porte Petit y del licenciado Román Lugo, Luis Porte Petit Moreno y una servidora. Naturalmente, nosotros 2 interveníamos solo cuando el maestro Luis Garrido nos concedía la palabra, mediante una frase para mí inolvidable: a ver qué dicen los inéditos. Nuestra intervención era fluida durante las ausencias del maestro Luis Garrido. Al finalizar el periodo, como se acostumbra en esos casos, renuncié y me dediqué a las labores académicas en la Facultad de Derecho de la UNAM y además a cuidar de mi embarazo, que culminó con el nacimiento de mi tercera hija. Volví a la Procuraduría cuando el doctor García Ramírez tomó a su cargo la institución por designación del presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. El doctor García Ramírez también propició la participación de la mujer. Creó la coordinación de auxiliares del procurador y me designó titular de la misma. Mi nombramiento en esa ocasión tampoco fue grato para los auxiliares, ya que mi función sería la de supervisar todas sus labores y por lo mismo ellos tenían que acordar conmigo todas las resoluciones que emitieran. Vale recordar, por chusco, un hecho anecdótico. Muy recién llegada, llamé a un auxiliar para decirle que su resolución no era correcta. El licenciado, muy molesto y sarcásticamente, me dijo: para mí es correcta,
solo que el Código Penal haya sido reformado ayer. A lo que yo le contesté, ese es precisamente el caso. El Código Penal se reformó ayer y usted debía conocer la reforma. En ese cargo estuve hasta 1976, todo el sexenio, a pesar de los varios cambios de titular de la Procuraduría. Simultáneamente y con un esfuerzo mayúsculo, trabajé en la elaboración de mi tesis doctoral. Presenté el examen correspondiente el 14 de julio de 1975 y el jurado me otorgó la calificación magna cum laude. Al terminar el sexenio, renuncié y me concentré a mis labores académicas, de las que nunca me he separado. Ingresé como profesora de Derecho Penal a la Facultad de Derecho de la UNAM en 1964. En diciembre de 1982, regresé como reincidente a la Procuraduría, pero esta vez a la General de la República. Mi amigo entrañable, Sergio García Ramírez, había sido designado Procurador General y me invitó nuevamente a colaborar con él. Ingresé con mucho entusiasmo como directora de la Unidad Técnica Jurídica Auxiliar del Procurador. 2 años después, esa unidad se convirtió en Dirección General. En 1987, después de un necesario pero fuerte recorte presupuestal ordenado por el presidente de la República, el doctor García Ramírez suprimió una subprocuraduría y conservó únicamente una subprocuraduría general. Con esos cambios, a mí me designó Directora General de Procedimientos Penales, dirección que tenía bajo su responsabilidad 2 direcciones diarias, nada menos que la Dirección de Averiguaciones Previas y la de Control de Procesos. Así que la tarea, aunque muy honrosa, sería ardua. Recuerdo que después de tomar posesión, le comenté al doctor García Ramírez que estaba muy preocupada por el cargo. Esperaba de él un consejo o una frase de consuelo, pero sin comentario alguno me dijo: si no estuvieras preocupada, serías un irresponsable. Al término del sexenio, mi renuncia no fue aceptada por el titular, el doctor Álvarez del Castillo, y me quedé como directora general de delegaciones. Mi labor sería la de coordinar el trabajo en cuanto a criterios y supervisar el funcionamiento de todas las delegaciones existentes en la República. Por razones que no vienen al caso, en mayo de 1989 renuncié. En 1992 nuevamente volví a tomar el camino ya transitado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El nuevo procurador, doctor Diego Valadez, me invitó a presidir la coordinación de auxiliares del procurador, que había creado el doctor García Ramírez, precisamente para que yo me hiciera cargo de ella. En esa responsabilidad continué hasta 1994, año en que, por nombramiento del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, tomé posesión como subprocuradora de averiguaciones previas. Nombramiento muy honroso, pues era el segundo peldaño en la Procuraduría. Era para mí una realización, pero el gusto me duró poco, pues fui su procuradora solo 1 mes y 14 días. Recuerdo muy puntualmente lo que pasó. El doctor Santiago Oñate Laborde, a nombre del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, me llamó para que me hiciera cargo de la subprocuraduría especial creada para la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio, en sustitución del licenciado Miguel Montes García. El 14 de junio de 1994 fui nombrada y tomé posesión el 18 del mismo mes. No comí en 2 días y, como lo expresé en aquel momento, ese cargo representó para mí la más grande responsabilidad encomendada en toda mi carrera. Muchas gracias. Muchas gracias por esta relación espléndida de acontecimientos de la Procuración y de su propia vida. Muchas gracias
por su propia vida al servicio de la justicia. Yo me siento muy honrado de haber compartido, como ha dicho doña Olga, muchas de esas etapas. La presencia de doña Olga en ambas procuradurías para mí era un factor de alivio, de consuelo, de tranquilidad. Así yo podía dedicarme a la lectura de buenos libros mientras ella libraba la batalla de la justicia. Por cierto, cómo me hubiera gustado acomodarme a ese modelo de marido que decía el señor diputado del Partido Acción Nacional, a quien acaba de citar, no por su nombre, pero sí por su cargo, doña Olga. Es decir, ser guapo, inteligente, encantador. Lamentablemente no es así. No es así en mi caso. No sé si en otros casos puede ser así, porque la guapa, inteligente y encantadora en mi hogar es mi esposa, no yo. Doy enseguida la palabra a doña Victoria Adato para los mismos fines a los que ha servido doña Olga. Doña Vicky, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a todas. Quiero expresar mi agradecimiento por la deferencia que se me ha dispensado el comité que ha organizado este ciclo de conferencias, a la Fundación Miguel Alemán, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a don Alejandro Carrillo Castro, a don Sergio García Ramírez y a doña Irma Cue. Hay coincidencias en lo expresado por doña Olga, mi amiga entrañable, y lo que ahora van a escuchar. El tema que el día de hoy nos convoca en esta mesa redonda, la mujer en la Procuración de Justicia, no puede abordarse sin hacer mención y reconocimiento del doctor, con mayúsculas, Fernando Román Lugo, Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales en el periodo comprendido de 1958 a 1964. Las materias equidad de género, igualdad de oportunidades y perspectiva de género, este último concepto como una categoría analítica en la interpretación jurídica para cumplir con la garantía de igualdad ordenada en la Constitución, no eran asuntos de los que se hablara en esos años, y mucho menos que fueran objeto de políticas públicas que se aplicaran para que se diera la equidad de género en el sector público. Alda Facio afirma que con los lentes de género se ve otra justicia. Román Lugo también lo creyó así, y rompiendo barreras culturales como la división artificial de lo público y lo privado, la división sexual del trabajo, la dicotomización del pensamiento y la jerarquización de los valores, entre otros, abrió camino a las mujeres para que pudieran llevar a cabo tan loable función. Lo anterior permitió conciliar los intereses y condiciones específicas de diversos sectores de la población que demandaban que se les procurara justicia en términos de hacerla más humana y sensible esta labor. Fue así como se inició el proceso de integrar una visión incluyente que diera respuesta eficiente a personas que asistían a las agencias, delegaciones del Ministerio Público de aquel entonces. Hagamos historia. Así como lo señaló doña Olga, en 1947 el presidente don Miguel Alemán dio un paso muy importante en relación a la participación de la mujer en el ámbito político y propuso el reconocimiento del derecho al sufragio y a la participación femenina en el gobierno municipal. En la exposición de motivos se argumentó que esta participación de la mujer era a manera de prueba y se consideró, como se hizo en otros países, que el gobierno del municipio consistía solamente en administrar una casa grande y que si las mujeres resultaban electas, había seguridad de que harían su trabajo sin ninguna dificultad. En 1952, el presidente don Adolfo Ruiz Cortines envió la iniciativa de reforma constitucional para establecer los derechos ciudadanos de las mujeres, señalando
que rinde homenaje a sus virtudes y expresa su firme convencimiento de que para la prosperidad de la patria es menester la participación de las mujeres en la vida nacional. En esos años, una mujer con carrera universitaria, para ejercer su profesión, si era soltera, era costumbre que el padre otorgara su permiso para que su hija laborara y si era casada, su esposo. Era una gran concesión que los hombres otorgaban a las mujeres. Una compañera recién casada aceptó con alegría iniciar su ejercicio profesional en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal sin el consentimiento de su esposo en ese momento, porque antes del matrimonio había ofrecido el esposo a su entonces novia la libertad absoluta para los efectos de trabajar si lo deseaba. La escena que se dio cuando la joven abogada le comunicó a su esposo que ya tenía trabajo fue de una gran sorpresa para él, ya que no pensó que la ahora señora iniciara con gran determinación un camino profesional. Mayor sorpresa para él fue la respuesta a su pregunta: ¿y en dónde vas a trabajar? La abogada respondió: en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. El diálogo que se desarrolló después es increíble en los tiempos actuales. El esposo señaló: ¿no podrías elegir otro lugar de trabajo? A lo que la esposa, licenciada en Derecho, respondió: no, porque el trabajo de ese lugar me parece muy interesante. En las horas de la tarde, el padre de mi amiga, coincidentemente, se presentó en la casa del joven matrimonio y el esposo le comunicó a su suegro que le tenían una gran noticia, que su hija trabajaría en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Ante esto, el padre de la joven abogada expresó su horror y textualmente señaló: no es posible que una hija mía trabaje en un lugar de oprobio y perdición. El horror social a los lugares como la Procuraduría y las agencias del Ministerio Público se expresó de manera vigorosa en los dos hombres. Sin embargo, la joven abogada argumentó que no podía privarla de su legítimo derecho de libertad en el ejercicio de su profesión y de correr la maravillosa aventura del fracaso o tal vez del éxito profesional en una materia que le agradaba. A tan solo 6 años de que las mujeres mexicanas contaran con la plenitud del ejercicio de sus derechos, solo 6 años, en 1958, Román Lugo, en su desempeño como Procurador de Justicia del Distrito Federal, advierte que en las delegaciones del Ministerio Público, así se llamaban, era de especial importancia el trato que le diera el Ministerio Público a las personas que en su calidad de ofendido, víctima, imputado o testigo comparecieran ante la autoridad. Román Lugo expresa su objetivo: eliminar el temor y la desconfianza que le provocaba al ciudadano estar en una delegación ante el personal del Ministerio Público. Con determinación y valor, incorpora a un número importante de mujeres jóvenes en las filas del personal del Ministerio Público, en las agencias investigadoras y en las mesas de trámite de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, para que operara un cambio en el trato y en la percepción de los habitantes del Distrito Federal, con el objeto de ganar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia, en virtud de que tanto el ofendido como el imputado, por obvias razones, se encontraban en una situación emocional muy difícil, por lo que era necesario que el personal del Ministerio Público fueran mujeres con vocación de servicio, con profesionalismo, delicadeza, firmeza y probidad, que las atendiera para recibir la denuncia, la querella o las declaraciones del imputado. Con la llegada del personal femenino a las delegaciones, el entorno físico también cambió. La limpieza se hizo presente en las oficinas y en los sitios de detención, en las galeras. Y no faltaron en las oficinas pequeños floreros. Mejoró asimismo el cuidado y resguardo de los libros de gobierno, los que en otros momentos se encontraban sucios y con las hojas maltratadas. Lo sorprendente fue la transformación del lenguaje en las agencias. Las voces de los policías y del personal de custodia, así como las palabras altisonantes, bajaron de tono. El ambiente se mejoró de manera sensible, a pesar de la vecindad de las agencias del Ministerio Público con el juzgado calificador.
A las mujeres que trabajaban en el Ministerio Público no les fue fácil el camino y sufrieron con frecuencia la hostilidad del personal, mecanógrafos, secretarios, policías, peritos y litigantes. Y a la hostilidad se sumaron las bromas pesadas que tenían por objeto destruir la autoestima de las mujeres y señalarles que ese no era lugar de trabajo para ellas. Don Fernando, con acierto, cambió los horarios de trabajo de las agencias. Se encontró con turnos de 24 horas de trabajo por 48 horas de descanso. Jornadas laborales que por la naturaleza misma del trabajo no eran adecuadas para una atención eficaz, y sustituyó estas jornadas por 3 turnos de 8 horas cada uno, en las que adscribió a un gran número de mujeres. Otro de los aciertos del procurador Román Lugo fue la creación de una agencia investigadora de hechos de tránsito. Estimó que las personas involucradas en delitos culposos cometidos con motivo del tránsito de vehículos no tenían por qué acudir a una delegación y pasar largas horas esperando la conclusión de la averiguación. Para lograr su objetivo de que el trámite fuera realmente expedito, concentró peritos en materia de tránsito con el objeto de que el Ministerio Público contara con la disponibilidad inmediata de los peritos de tránsito. A esas agencias, Román Lugo también adscribió a un gran número de mujeres que, con un gran sentido de responsabilidad, de manera inmediata acudían al lugar de los hechos acompañada de los peritos para la inspección del lugar y levantar el acta correspondiente, en la que se hacía constar la dimensión de los arroyos de circulación, la señalización, la ubicación de los vehículos colisionados, los daños que presentaban, observaban si existían huellas de frenada y sus medidas, el tipo del pavimento, las condiciones de las llantas de los vehículos, la existencia de semáforos, etcétera, etcétera. Con extremo cuidado, las mujeres, ministerios públicos hacían su trabajo para determinar con transparencia quién era el probable responsable, al contar con los elementos para valorar el dictamen de los peritos y emitir su determinación. A menudo, las compañeras de trabajo se reunían y se contaban sus cuitas, a veces con lágrimas y otras entre sonoras carcajadas. El grupo era solidario, muy solidario. Siempre había un sabio consejo: el contar experiencias que orientaban y, sobre todo, el aliento para no decaer y seguir en el desempeño de la función en pie de lucha, para no defraudar al procurador ni a ellas mismas. La investigación del delito es apasionante. La búsqueda de pruebas para conocer la verdad histórica y establecer si existe o no el delito y, en su caso, determinar quién es el autor o autores. Ingresé a la Procuraduría del Distrito Federal en el año de 1962, directamente a la Secretaría Particular del Procurador don Fernando Román Lugo, y después de unos meses me adscribieron al sector central en la mesa número 23 de trámite con detenido. Este fue un tiempo complicado y difícil, ya que el director de averiguaciones previas, hombre de apellidos ilustres, no era feliz con la llegada de las mujeres a la Procuraduría y lo expresaba con el trato que nos daba. A mí, en lo particular, no me decía licenciada o abogada, me trataba de señora, y cuando presentaba una figura de avanzado estado de gravidez, señorita. Al concluir el nombramiento del procurador Román Lugo, fui adscrita como Ministerio Público a la 7ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y 2 años después, en 1966, salí de la Procuraduría de Justicia, ya que el entonces magistrado don Pascual Flores Guillén me nombró secretaria proyectista de sentencias. Recuerdo muy especialmente cómo fue que don Pascual me nombró proyectista de sentencias. El maestro Porte me presentó al magistrado Flores Guillén y, como tenía una vacante de proyectista, me recomendó. El señor magistrado me explicó con gran franqueza: abogada, no le daré el nombramiento y la razón es la siguiente. Tengo 5 hijas y mi esposa, son 6 mujeres, y en mi familia, y como usted comprenderá, no quiero ya tener que tratar con una mujer más ahora en el trabajo. Con tranquilidad escuché la explicación del magistrado para no darme el nombramiento de proyectista
Y con firmeza le hice una propuesta que no podría rechazar y fue la siguiente: trabajar como proyectista de sentencias 3 meses, sin nombramiento, sin sueldo, y que al concluir ese plazo valorara si merecía o no el nombramiento a pesar de ser una mujer. Es decir, que me aceptara sin ningún compromiso a prueba. Esos 3 meses fueron una prueba, pero para mí, sobre todo de resistencia física, ya que prácticamente renuncié a las horas del sueño en virtud de que tenía que atender una bebé y a un niño de 2 años, mi vida familiar y un esposo. Tenía que hacer mayor y mejores proyectos de sentencia que los que presentaban los proyectistas hombres. Pero tuve la gran suerte de que los otros 2 proyectistas hombres no eran fanáticos del trabajo. No se les podía calumniar de estajanovistas. Al concluir el plazo, me presenté con el magistrado a darle las gracias por la oportunidad que me dio del trabajo de proyectista y a despedirme en virtud de que había terminado la licencia sin goce de sueldo que me habían dado en la Procuraduría y porque debía de reincorporarme como agente del Ministerio Público. Hice mi discurso puntual ante don Pascual Flores Guillén, quien se mostró sorprendido, se le había olvidado el trato. Respecto del porqué de mi decisión, la respuesta fue la siguiente: señor magistrado, entiendo su delicadeza de no explicar que no me acepta como proyectista y que no pasé satisfactoriamente la prueba del número y calidad de los proyectos que le presenté. Don Pascual, un poco apenado, generosamente, sin más comentarios, hizo mi nombramiento de secretaria proyectista adscrita a su ponencia. En el año de 1969, el magistrado don Pascual Flores Guillén me propuso ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y fui nombrada por este juez 10º de lo penal en el Distrito Federal, cargo que desempeñé hasta el año de 1974, en el que fui nombrada por el presidente de la República como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, adscrita a la 7ª Sala, al lugar en que años atrás fui proyectista de sentencias. Integré la sala con el maestro don Celestino Porte Petit Condodap y el magistrado don Francisco Rivera Cambas. El trabajo como magistrada fue muy enriquecedor y también un gran reto, sobre todo por la exigencia de presentar proyectos impecables que pudieran resistir el análisis y la crítica feroz de mi compañero, que fue siempre mi exigente maestro, el magistrado don Celestino Porte Petit. En el año de 1976, con sorpresa, recibí la invitación del presidente don Luis Echeverría para hacerme cargo de la Subprocuraduría de Justicia del Distrito Federal. Así fue que regresé a mi primera casa de trabajo y en ese tiempo el trabajo era muy intenso, con muy pocas horas de descanso. Recuerdo que el presidente Echeverría resolvió la amnistía de todos los que tenían un proceso con motivo de los hechos de 1968 y, por tanto, se revisaron todos los procesos penales del Distrito Federal relacionados con esos hechos para establecer en forma precisa, puntual y personalizada quiénes eran los beneficiados con la ley de amnistía. Al concluir el mandato del presidente don Luis Echeverría, volví a mi puesto de magistrada en la 7ª Sala y en 1982 el presidente don Miguel de la Madrid me designó Procuradora General de Justicia del Distrito Federal. Otra vez de regreso a la que fue siempre mi primera casa de trabajo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La responsabilidad que enfrentaba era enorme, dejar claro para todo el personal, incluyéndome yo en primer lugar, que era someternos al imperio de la Constitución y a la ley. De las acciones que se realizaron, las importantes, recuerdo que por el acuerdo específico del presidente Miguel de la Madrid fue eliminar la existencia de la DIP, Dirección para la Investigación y Prevención de la Delincuencia, órgano que operaba fuera del contexto constitucional y que tenía como director, entre comillas, al señor general Arturo Durazo Moreno. Y además incorporar a las policías de la DIP a la institución para su control.
Era parte de mi responsabilidad llevar a cabo la orden dictada por el presidente de la Madrid. Fue una dura labor, llena de tensión y de resistir la crítica diaria de los medios, estimulados por algún policía que se sentía a disgusto por los controles institucionales. Una experiencia muy grata fue impulsar el crecimiento y lograr la excelencia de la criminalística en los laboratorios de la Procuraduría, lo que se logró gracias a mis dos admirados, respetados y entrañables amigos que me apoyaron, el doctor don Sergio García Ramírez, entonces Procurador General de Justicia de la República, y el doctor don Rafael Moreno González en los servicios periciales. Asimismo, el fortalecimiento de la Oficina de Consignaciones, al hacer obligatoria en la fundamentación y motivación del ejercicio de la acción penal, la cita de la jurisprudencia aplicable a cada caso, así como el seguimiento de cada asunto con el auxilio de la ingeniería de sistemas, con el uso de las computadoras en aquellos años, del seguimiento de la consignación hasta la sentencia, en la Dirección de Control de Procesos, para verificar la eficacia del trabajo realizado. Recuerdo también el tiempo triste del sismo de 1985. No había día y noche, solo era un tiempo nublado de dolor y muerte para todos. Se colapsó el edificio sede de la Procuraduría y otras agencias, y fallecieron en el edificio sede varios de nuestros compañeros que tuvieron que ser rescatados. Había que levantar las actas de las personas que fallecieron, entregarlas a sus familiares y al mismo tiempo recuperar los expedientes de las averiguaciones previas, documentación oficial de la Procuraduría. No había tiempo para llorar. El trabajo se realizó con gran eficacia, no por mí, sino gracias a la entrega de todo el personal que trabajaba en la institución. En el mes de diciembre de 1985, fui honrada con el nombramiento de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la propuesta del señor presidente de la Madrid, ratificada por la Cámara de Senadores, cargo que desempeñé hasta el año de 1995, año en el que, por reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal a cargo del licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, los ministros que integraban la Suprema Corte de Justicia fuimos jubilados. En el año de 1995 ingresé con alegría al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, casa de trabajo en la que pasé 5 felices años de labor académica de investigación hasta el año de 2000, año en el que ingresé a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mi nueva casa de trabajo hasta la fecha. Las mujeres que trabajaron de 1958 a 1964 en la Procuraduría del Distrito Federal vivieron su profesión intensamente, con la oportunidad y confianza que les brindó el doctor don Fernando Román Lugo. Hicieron el camino para que hoy innumerables mujeres se dediquen con éxito a la procuración y administración de justicia en materia penal, a la criminalística y a la criminología. Finalmente, evoco con respeto, afecto a las mujeres de entonces, en esta mi edad, que en esta mi edad están aún en mi memoria, especialmente con admiración muy especial y con mucho cariño, en primer lugar, a Olga Islas de González Mariscal. Mi respeto y mi admiración de siempre, amiga querida. A Irel Corso Gallegos, Ena Ruiz Morales, a Laura Pérez Ríos Hurtado, a Aniana González Vígers, mi queridísima compañera Irma Cuésar-Quis, Ana Marcela Pasquel, a Ramona Garibay, a Josefina Lastiri, a Graciela Otero, a Hilda Marta Ibarra, a Faine Lidet Romero, a Judith Romero, a Carmen Baruch y a mi muy querida amiga, mi jefe de consignaciones, Carolina Vela. Y con muy especial recuerdo, gratitud a Consuelo Juárez, mi extraordinaria secretaria del Ministerio Público. Muchas gracias.
Señora licenciada, con todo respeto, con todo afecto, hemos escuchado otra relación magnífica de una vida dedicada a la justicia con entereza, inteligencia y probidad. Soy testigo de que así ha sido, la verdad ascendente, que se inicia en la forma y términos que se han descrito y que vimos escalar, juez penal, magistrada, subprocuradora, procuradora, ministra y así sucesivamente hasta el espléndido desempeño que ahora cubre doña Victoria en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde sigue sirviendo a su país. Muchas gracias por su presencia aquí, muchas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones. Con cierta inquietud me percato de que alguna vez, casi sin darme cuenta, fui el gerente de un lugar o de unos lugares de oprobio y perdición, como entonces se calificó, a las procuradurías. No me percaté y en todo caso no fue mi culpa. Voy a dar enseguida la palabra a mi compañera Carolina Vela. Doctor. Debo decir, antes de que inicie Carolina su intervención, que fuimos compañeros de la Facultad de Derecho, compañeros de generación, al igual que doña Irma Cue. Lo que sucede es que ellas eran unas chiquillas, las habilitaron de edad para que se pudieran inscribir en la universidad, donde yo ya era un joven maduro, y ahí nos encontramos, ahí nos conocimos, y desde entonces hemos sido amigos entrañables. Soy el amigo que admira a sus amigas. Muchas gracias por haber aceptado estar aquí en esta mesa. Tienes la palabra, Carolina. Señor doctor Sergio García Ramírez, mi amigo, mi compañero, muchas gracias por la invitación. Irma Cue, mi compañera también de generación, muy estimada, muy querida, gracias por la invitación. Yo ya estoy jubilada, estoy retirada. Si se acordaron de mí, lo agradezco profundamente y estoy muy emocionada por eso. Después de escuchar a mis maestras, Olga Islas de González Mariscal, Victoria Dato, ¿yo qué puedo decir? Yo estuve como agente del Ministerio Público en el Fuero Común 15 años y como agente del Ministerio Público Federal 17, 32 años. Desde una sencilla agencia, una mesa de trámite, una oficina de consignaciones en la del distrito, hasta una mesa de trámite otra vez en la Procuraduría General de la República, donde estaba yo rodeada de puros señores muy grandes, yo la primera mujer agente del Ministerio Público Federal y además muy joven. No tenía con quién platicar de cosas de mi edad. Pero así pasó el tiempo y en la General de la República llegó una época en que yo era la mayor y rodeada de puros jovencitos agentes del Ministerio Público. Esos fueron todos los años. Después de lo que han dicho las maestras, ¿qué me queda decir a mí? Pero bueno, pues no me dejaron nada. Ingresé a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal aproximadamente en el mes de julio de 1959, cuando cursaba el último año de la carrera en la Facultad de Derecho. Formaba parte del grupo de pasantes del sexo femenino encaminadas a desempeñar una función tradicionalmente exclusiva de los hombres. Ocupamos, para sorpresa de la sociedad mexicana de la época, la mayor parte de las agencias del Ministerio Público en respuesta a una invitación que nos hizo un hombre que creía, que tenía fe en las mujeres, el doctor Fernando Román Lugo, titular de la institución, como lo hemos dicho ya. Llegué a la 11ª agencia en la Avenida Revolución de Tacubaya sin tener idea de lo que iba a hacer y pensaba que sería un trabajo temporal. Duré 32 años. Es lo mismo. La primera impresión fue impactante. Un edificio viejo, sucio, descuidado,
La oficina era un cuarto oscuro de 5 por 5 metros, con las paredes cubiertas hasta la mitad de un azulejo color azul claro, los pisos de loseta gris y la barandilla de madera despintada y con manchas de todo lo que se puedan imaginar. Los escritorios de madera viejos y las máquinas de escribir antiguas, faltándoles algunas teclas. Me presenté ante el personal como titular del primer turno con un coreograma de identificación y percibí que mi presencia no fue de su agrado a pesar de las sonrisas que me prodigaban. Conocí al juez calificador de la oficina adjunta, al policía de imaginaria, así los llamaban, hasta la fecha no sé por qué. Y juntos recorrimos el edificio. Contaba con un servicio médico bien instalado y el doctor de turno, joven y pulcro, sugirió mostrarme el anfiteatro anexo. Me explicó que ahí eran llevados los cuerpos de las personas que fallecían por distintas causas para él, después de examinarlos en mi compañía, plasmar sus observaciones en un acta médica y yo dar fe de cadáver y sus lesiones para sentarlo en la averiguación previa correspondiente. De ahí, los restos eran remitidos al servicio médico forense, donde se practicaban las necropsias y se entregaban a sus deudos los cuerpos. El comandante de la Policía Preventiva también se presentó y me invitó a conocer la comandancia, sus oficinas y a pasar revista a sus subordinados. Al regresar, me enseñaron el libro de gobierno. Medía como 1 metro de largo, 50 centímetros de ancho y 15 de alto. Abierto ocupaba uno de los escritorios. En él se anotaba todo el movimiento diario de la fecha, el número progresivo, el número de averiguación previa, el nombre del denunciante, el del presunto responsable si se conocía. Si no, se anotaban las letras QRR, quien resulte responsable, el delito por el que se iniciaba la investigación y, por último, la determinación, el destino legal de las diligencias practicadas. Generalmente todo iba para su continuación al sector central, a las mesas de trámite de la Procuraduría. El juez calificador, responsable del edificio, instruyó al mozo de limpieza que se esmerara en el aseo, pues había una mujer al frente, pero la mugre acumulada se negaba a salir. Para hacer menos deprimente mi entorno, le pagué al bolero que acudía diariamente al parque de enfrente para pintar la barandilla en colores rosa mexicano las patas y negro brillante la parte superior, lo que me valió las críticas de los varones de los otros turnos por lo femenino de la decoración. En un florero todos los días ponía unas cuantas flores que me vendía una señora del rumbo. Forré con el mismo color rosa los demás libros que llevábamos. El de personas detenidas en galeras, los que pasaban al servicio médico, el de citatorios por medio de los cuales se hacía comparecer a los señalados, de haber cometido una falta administrativa al reglamento de buen gobierno del Distrito Federal o al de tránsito, cuya sanción era aplicada en el juzgado calificador. La agencia comprendía en su perímetro barrios populosos y colonias elegantes con calles de intensa circulación de vehículos. Nunca nos faltaba el trabajo. Por ser hija única, consentida y mimada, acostumbrada al orden y disciplina en la vida de mi padre, militar de carrera, todo lo que sucedía en la agencia era nuevo para mí. Por primera vez tuve a la vista ebrios escandalosos, jóvenes riejosos, maridos o mujeres celosos reclamando fidelidad cuando se consideraba delito al adulterio.
Vecinos enemistados, mujeres de conducta ligera llevadas enredadas, atropellados, balaceados, cadáveres de niños, de mujeres, hombres, y ahí, tras la barandilla de Tacubaya, descubrí que la vida no era la nube de color de rosa de que me habían rodeado mis padres. Cuando llegaba muy impresionada por un caso y lo platicaba, mi padre me pedía que dejara ese trabajo, que mientras él viviera, yo no tenía de qué preocuparme. Pero mi mamá sabiamente decía, no tiene caso estudiar una carrera si no la ejerces. Vas descubriendo la vida de una manera descarnada y cruel, pero estás protegida por tus padres en tu casa. Cuando nosotros faltemos, tú, por lo que has vivido y sentido, tendrás la madurez suficiente para continuar el camino que sola te forjes. Y así fue. Aprendí a disfrutar de lo bueno que se me presentaba, a ver con cierta sensibilidad las desgracias, a tratar de ayudar a los demás cuando lo necesitaban y lo acepten. Eso es importante. Y a reconocer que hay sucesos que no podemos evitar y, sin embargo, buscar la felicidad, como cantaba Frank Sinatra, a mi manera. Recuerdo la molestia que me causó el letrero que algún bromista puso en la puerta del anfiteatro que decía, agotadas las localidades. Pero al abrir, efectivamente encontré cuerpos en las planchas, en el suelo, manchas de sangre en las paredes. Según se me informó, unos fallecieron por lesiones producidas por arma punzocortante en una riña colectiva por el barrio del Chorrito, y otros por las lesiones que recibieron en un accidente de tránsito a la avenida Constituyentes. En esta última perdió la vida una señorita de apellido Lansduret. El turno de noche dejó para su continuación las averiguaciones previas relacionadas con esos cuerpos. Nos tocó examinar con el médico de guardia, tomar declaración a los testigos de identidad para saber quién era quién, a los testigos de los hechos que habían permanecido durante toda la noche para dar su versión y finalmente elaborar los oficios para remitir los cuerpos debidamente identificados al servicio médico forense, los oficios del registro civil para el levantamiento del acta de defunción, etc. Mi hora de salida era a las 4 de la tarde. Ese día terminé a las 8 de la noche y lo recuerdo con tanta precisión porque era el siguiente día al de Navidad de mi primer año de servicios. Como innovación, el doctor Román Lugo estableció, pensando en nosotras, los turnos de 8 horas diarias. Actualmente son de 24 horas de trabajo por 48 de descanso. Así podíamos ocupar con más facilidad los turnos matutino y vespertino. Un día, entre la correspondencia, llegó un telegrama a mi nombre. Era una felicitación firmada por el procurador. A su vez, era una transcripción de otra que él recibió de un particular directivo de la General Motors por considerar muy acertada la designación de mujeres abogadas en las delegaciones. Se presentó a la 11ª agencia, según dijo, y a pesar de haber sido contrario el peritaje de tránsito del asunto de su interés, recibió una excelente impresión del trato que las mujeres daban al público y del ambiente que se generaba. El reconocimiento del doctor Román Lugo me llenó de alegría, agradecimiento y creó en mí un compromiso moral de esfuerzo y superación. Recorrí otras delegaciones dentro de la misma institución, llegué por fin al sector central como jefe de la mesa 12 de averiguaciones previas, era yo vecina de Vicky y me cabe la satisfacción de haber sido designada la primera mujer jefa de consignaciones, oficina a la que llegaban todas las diligencias de averiguaciones previas
que se tramitaban en el Distrito Federal, cuando quienes las instruían consideraban satisfechos los requisitos legales para ser consignadas ante un juez penal. Los consignadores a mi cargo estudiaban el expediente, si estaban de acuerdo, elaboraban el pliego de consignación y yo aprobaba, previo estudio, con mi firma. Durante muchos años mantuve una relación de amistad con don Fernando, su esposa Delia y su hijita María Delia, hasta que él murió en condiciones muy dolorosas para quienes lo apreciábamos tanto. Recordaré con admiración la actitud valiente que él tomó al decidir que las mujeres pudiéramos participar en la impartición de justicia, en la procuración de justicia. Cuando terminó el sexenio, pude continuar en la institución del Ministerio Público desde la Procuraduría General de la República y por casualidad regresé a la 11ª agencia después de 10 años aproximadamente, en época del entonces procurador licenciado Agustín Alanís Fuentes, quien me designó jefe de averiguaciones previas del Departamento E y estrenar un edificio precioso dentro del Parque Lira, inmueble que sustituyó precisamente a la 11ª agencia, mi primera agencia. Muchas gracias. Mil gracias, Carolina, por esta narración conmovedora que nos has hecho de esa sucesión de años de trabajo bien realizado, bien cumplido, con constancia, con probidad, con talento al servicio de la Procuración de Justicia en ambas dependencias. Yo creo que esto merece no solamente la simpatía de quienes te conocemos, sino un verdadero homenaje, similar al que tú le has hecho a don Fernando Román Lugo, al que ustedes le han hecho a don Fernando Román Lugo, un hombre visionario que supo entender el gran cambio que podía representar la presencia de mujeres, mujeres como las que hemos escuchado y desde luego como doña Carolina Vela, cuyo sentido del humor le ha llevado a transfigurar las dependencias y las actividades del Ministerio Público. De pronto pensé que laboraban en un palacio con todo tipo de galas y con todo tipo de comodidades. En rigor, ustedes comprenderán que la situación que ellas tuvieron que afrontar era una situación de gran aspereza, de gran hostilidad, de enormes dificultades que ellas se enfrentaron con grandeza y con vocación, con voluntad y con probidad. Todo eso se debe a ese grupo no tan numeroso, aunque parecían una legión, parecían un ejército, de mujeres admirables y admiradas, de mujeres ejemplares que asumieron la tarea de procurar justicia. Yo veo en este salón, en este momento, a muchas jovencitas, supongo que estudiantes, quizás de derecho, muchas de ellas, qué mejor carrera podría haber, y supongo también que algunas de ellas están tomando nota de lo que otras mujeres hicieron hace algunos años, no tantos, hace algunos años, para abrir el camino. Antes que ellas, ya hubo mujeres admirables, ya hubo mujeres ejemplares que hicieron su propia parte, ellas la suya y otras muchas posteriormente. Seguramente las chicas que nos escuchan toman nota de todo esto y verán la mejor manera de continuar este camino de servicio, de esfuerzo, de grandeza que estas admirables señoras que hemos escuchado ahora han podido protagonizar y de las que nos han dado testimonio. Me siento muy complacido de haber iniciado este programa de mesas redondas de esta manera y con ellas aquí. De haber escuchado este testimonio veraz. Creo que se han quedado cortas, pero el tiempo no permitía mayor análisis. Bueno, es una buena manera de iniciar, don Alejandro, estas mesas redondas que usted ha propiciado. Quiero invitarles, en nombre de la Fundación Alemán, y si me lo permite, en nombre de don Alejandro, a la próxima mesa, el día 8, sobre un tema terrible, sobre un tema oscuro, sobre un tema difícil, la violencia de género. Algunos investigadores, hombres y mujeres, vendrán a disertar sobre ese tema
y sus calamidades, las enormes calamidades de la violencia de género. Por lo pronto, yo quiero decirle a Irma Cue que espero haber cumplido sus instrucciones del mejor modo a mi alcance, recordar que ella misma tendría mucho que contarnos de aquella etapa, porque ella misma militó en aquella etapa y lo hizo con la misma grandeza y con el mismo acierto con el que lo hicieron Carolina, Victoria y doña Olga. Las trato con cierta familiaridad porque para mí son unas chiquillas, así las sigo viendo y por lo tanto les puedo dar este trato de antiguo amigo, de viejo amigo. A todos los que han estado presentes aquí, oyendo y tomando impresiones de lo que se ha dicho y de esta etapa de la historia de México, mil gracias y les ruego nos reencontremos el martes 8 en este mismo lugar para hablar de ese otro gran tema, la violencia de género. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Olga Islas de González Mariscal, maestra Victoria Adato Green, licenciada Carolina Bel Hernández, y agradecemos mucho la presencia de doña Victoria y don Rafael Moreno González esta noche. El doctor Sergio García Ramírez ya les informó sobre la próxima presentación el martes 8 de marzo y también les invitamos a al ciclo de conferencias La música y la medicina que coordina el doctor Adolfo Martínez Palomo, que la próxima se llevará a cabo el próximo jueves 3 de marzo con el tema Franz Joseph Haydn, el genio que perdió la cabeza 2 veces, con los comentarios del doctor Bruno Estañol. Señoras y señores, buenas noches, quedan en su casa y les invitamos un vino de honor.